Las noticias de hoy en Estados Unidos. Washington Post, primera página. Disparos en una tienda de alimentos en Colorado deja un saldo de 10 muertos, entre ellos un oficial de policía. El sospechoso está ya detenido. Los testigos describen caos en este mercado en la ciudad de Boulder, en Colorado. The New York Times igual nos muestra la fotografía del caos y el pánico en las afueras de esta tienda de alimentos en Boulder, Colorado. Una mujer trata de consolar a otra que llora desesperadamente y policías, comandos de policías y de la Guardia Nacional fuertemente armados tratan de poner el orden. 10 personas asesinadas a balazos por un hombre armado en esta tienda de alimentos en Colorado. La información nos dice, 10 personas murieron en un tiroteo registrado ayer lunes en un supermercado de Colorado, incluyendo al primer agente de policía que llegó al lugar, según informaron las autoridades. La policía arrestó a un sospechoso, pero no dio a conocer su nombre ni detalles del tiroteo durante una conferencia de prensa efectuada por la noche por la jefa de policía de Boulder, Maris Herold, a quien se le vio esforzándose por contener las lágrimas. Los investigadores apenas habían comenzado a revisar la evidencia y las estrategias con los testigos y no tenían detalles sobre un motivo para el tiroteo en la tienda King Soopers de Boulder. Según indicó el fiscal del distrito del condado Boulder, Michael Dougherty. Esta es una tragedia y una pesadilla para el condado de Boulder, dijo Dougherty. Estas personas pasaban tranquilamente su día haciendo sus compras. Les prometo a las víctimas y al pueblo del estado de Colorado que se hará justicia. Cita textual. Es la 7ª masacre de este año en Estados Unidos y la más reciente desde los tiroteos del 16 de marzo, en los que 8 personas fueron asesinadas en 3 salas de masajes del área metropolitana de Atlanta, según una base de datos recopilada por Associated Press, USA Today y la Universidad Northeastern. Debido a la pandemia, en el 2020 se registró el menor número de masacres en más de una década, según la base de datos que rastrea los ataques en los que mueren al menos 4 personas, sin contar al perpetrador. El agente fallecido fue identificado como Eric Tiley, de 51 años, quien había pertenecido a la policía de Boulder desde el año 2010. No se reveló la identidad de las otras 9 víctimas, ya que la policía continuaba con el proceso de notificar a los familiares. Tenemos la situación en la frontera. Se revelan fotos de cómo están los migrantes detenidos. El gobierno del presidente Biden, según Associated Press, ha intentado por varias semanas evitar que el público vea las imágenes como las que se dieron a conocer ayer, en las que se ve a niños inmigrantes bajo custodia federal que duermen en colchonetas, cubiertos con mantas isotérmicas y separados en grupos por láminas de plástico. Los funcionarios del gobierno se han rehusado tajantemente a describir como una crisis la detención de más de 15,000 menores migrantes o la situación en la que viven. Sin embargo, han obstaculizado la mayoría de las gestiones de observadores independientes. Las autoridades prohibieron que abogados de organizaciones no gubernamentales que realizan tareas de inspección ingresaran a una carpa de la patrulla fronteriza en la que miles de niños y adolescentes se encontraban detenidos. Además, las agencias federales han rechazado o desatendido decenas de solicitudes de medios de comunicación para ingresar a los centros de detención. El acceso sí fue concedido en varias ocasiones por el gobierno del presidente Donald Trump, que se distinguió por medidas migratorias muy restrictivas. El nuevo presidente enfrenta crecientes críticas, incluso de algunos demócratas, por la aparente falta de transparencia en la frontera. El asesor de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, dijo ayer que el gobierno tiene un compromiso con la transparencia para asegurarse de que la prensa tenga la oportunidad de reportar todos los aspectos de lo que sucede en la Casa Blanca. Y la secretaria de lo que sucede en la frontera, perdón, ¿no? Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki,
Añadió que se trabaja con funcionarios de Seguridad Nacional y del Departamento de Salud y Servicios Humanos para ultimar detalles y esperaba tener una actualización de la situación en los próximos días. A todas estas, la señora Kamala Harris, quien vino a Florida en el día de ayer, a Jacksonville, dijo que la administración del presidente Biden va a tratar el problema de los niños migrantes que llegan solos a la frontera de una manera consecuente con los valores del país. La señora Harris hizo esta afirmación en Jacksonville de visita como parte de la gira La ayuda está aquí, Help is Here, para promover el paquete de estímulo económico de 1.9 billones de dólares aprobado por el Congreso a propuesta de la administración Biden. Con relación al COVID, tenemos que la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, Rochelle Walensky, ha manifestado su preocupación porque Estados Unidos sufra otro incremento evitable de contagios de COVID-19 si se relajan las restricciones impuestas para frenarla. Dijo ella, la continua relajación de las medidas de prevención, mientras los contagios continúan altos y mientras variantes preocupantes están propagándose por todo el país, es una amenaza grave al progreso que hemos hecho como nación. La señora Walensky ha puesto de relieve que los estados del país registran una creciente proporción de casos de variantes del SARS-CoV-2 y de dos variantes nuevas, la B1427 y la B1429, que se encuentran detrás del 52% de las infecciones en California, detrás del 41% en Nevada y del 25% en Arizona. Ha dicho, estamos en un punto crítico en esta pandemia. Es necesario decidir qué camino tomar para evitar un resurgimiento de los casos. Tenemos que actuar ahora y estoy preocupada por si no emprendemos ahora las acciones correctas, tendremos otro repunte evitable como el que estamos viendo ocurre en Europa. Y tenemos, por otra parte, esta declaración de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo ayer que el público necesita comprender los riesgos del Bitcoin y otras monedas digitales, incluso cuando el mismo Banco Central estudia los posibles costos y beneficios de esas tecnologías. Powell dijo que la Fed prefiere llamar a las criptomonedas criptobienes, porque su volatilidad socava su capacidad de retener valor, una función básica de una divisa. Son altamente volátiles y por lo tanto no son realmente útiles como un depósito de valor, dijo Powell en una cumbre virtual organizada por el Banco de Pagos Internacionales. Son más un bien para la especulación. Tampoco son particularmente buenas como un medio de pago. Es básicamente un sustituto del oro en lugar del dólar. Y leo acá que Estados Unidos ha impuesto sanciones a China. Estados Unidos decidió ayer imponer sanciones a altos funcionarios chinos por violación de los derechos humanos, según informaron los departamentos del Tesoro y de Estado del gobierno de Biden. El gobierno estadounidense además subrayó que aplaude las sanciones aprobadas esta misma jornada por la Unión Europea, que en su caso lo ha hecho por primera vez y le dio la bienvenida en el uso de esta poderosa herramienta para pedir cuentas por el abuso de derechos humanos en el mundo. Y con relación a China, hay una revelación acá curiosísima, algo gravísimo. Se dio la reunión de altos funcionarios chinos y norteamericanos estadounidenses en Anchorage, en Alaska. Y recuerdan que fue la primera reunión verbal, oral, donde se dijeron cosas muy, muy fuertes. Bueno, han revisado las grabaciones y todo lo que se dijeron, y en realidad no fue tan fuerte lo que se dijeron. Pero la intérprete de Blinken, el secretario de Estado,
se equivocó 7 veces y ella fue la que le le echó gasolina a la candela, de manera tal de que el problema fue de mistranslation, de mala traducción. Qué peligroso puede ser un mal traductor, ¿no? El reloj indica en este momento las 7:20 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo acá la primera página del diario El Nacional. El gran titular: la tasa de contagios aumentó de 20 a 27 por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Salud del régimen informó sobre la existencia de 8.872 casos activos de COVID-19 en el país, lo que representa un notorio incremento en el número de enfermos con respecto a las cifras de la semana anterior. La razón principal sería la circulación comunitaria de la variante brasileña P1. 13 entidades registraron un crecimiento de contagios, siendo Caracas, Vargas, Miranda, Bolívar, Zulia y Mérida las regiones más afectadas. Veníamos de una meseta de alrededor de 20 casos positivos por cada 100.000 habitantes durante el mes de febrero. Ahora es de 27, según reconoció Nicolás Maduro. Esto para justificar los 15 días continuos de confinamiento que declaró. Y hablando de pandemia y vacunas, la participación en ensayos de vacunas cubanas genera confusión. La Academia Nacional de Medicina advirtió en un comunicado que la ciudadanía no debe confundir el acceso a un fármaco de reconocida seguridad y eficacia con participar como voluntario en una fase experimental de un candidato a hacerlo. Leo acá, se amplía la oferta para pruebas de más vacunas. Desde que se detectaron los primeros casos de COVID-19 en Venezuela, en marzo del año pasado, el régimen ejerció el control sobre los exámenes para detectar el virus. Sin embargo, desde hace varios meses, algunos laboratorios privados en Caracas han sido autorizados para realizar las PCRs, las más confiables según la Organización Mundial para la Salud. A propósito de esto, está la empresa esa misteriosa en Maiquetía, que le cobra a usted $60 en efectivo al aterrizar en el principal aeropuerto de Venezuela. La industria petrolera requiere inversión millonaria. A finales de 1994, antes de que Hugo Chávez llegara a la presidencia, la petrolera estatal era la segunda empresa más importante del mundo. Hablamos de PDVSA. Hoy de esa PDVSA queda el nombre y una desgastada infraestructura, dice un reportaje de la BBC. Equinoccio solar afectará parcialmente las telecomunicaciones. Fallarán hasta mediados de abril. Conatel alertó sobre las interferencias leves en los servicios a causa del fenómeno primaveral, especialmente de aquellos que se sirven de satélites para el transporte de sus señales. Entre los problemas que se pueden presentar destacan el congelamiento de la señal de televisión, menor nitidez, variaciones en el audio en algunos canales e interferencias radiofónicas. Los suscriptores deben saber que se trata de fallas puntuales y de corta duración, por lo que los servicios de telecomunicaciones no deberían verse comprometidos a gran escala. Esto según Conatel. La confianza en los bancos es esencial para masificar la apertura de la cuenta en dólares, y destaca también el Nacional en su primera página: el operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Apure acabó con 3 muertos y 32 detenidos. Una información sumamente escueta para lo que realmente ocurrió allí. Ayer lo abordamos ampliamente con Sebastiana Barraez. A propósito de la circunstancia del COVID, hoy Crónica.1 publica un amplio reportaje a manera de homenaje a los más de 360 trabajadores del sector salud que fallecieron a causa del COVID-19.
Las cifras oficiales de muertes y contagios de COVID dicen una cosa y la realidad de quienes enfrentan todos los días el virus en los hospitales es otra. Hasta el 18 de marzo se han reportado de forma extraoficial por Médicos Unidos de Venezuela que 369 trabajadores de la salud murieron por clínica asociada a este virus, mientras que los voceros de Maduro aseguran que el total de fallecidos es de 1.493 personas y muchos decesos del personal sanitario no están dentro de los registros oficiales. Hace un año, cuando comenzó la pandemia en el país, primero se habló de los médicos en el extranjero que fallecían por COVID, una noticia que además desdibujó la realidad del éxodo venezolano y la fuga de talentos a otros países. Luego, con el pasar de los meses, los contagios y muertes estaban dentro de los mismos trabajadores que se dedicaban a hacerle frente a la pandemia en el territorio nacional, médicos, enfermeras y el resto del personal que trabaja en la salud. Y tenemos que un anuncio hecho por Iván Simonovic. Venezolanos podrán hacer denuncias anónimas de corrupción en una nueva página web. Simonovic, el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia, designado por la Asamblea Nacional del 2015, presentó ayer una plataforma para que los venezolanos hagan denuncias anónimas. Los casos por informar serían de corrupción, terrorismo, extorsión, narcotráfico o violación de derechos humanos. A partir de hoy, en esta página, cualquiera de ustedes que tenga nueva información lo puede hacer. No tiene ni siquiera que aportarnos su nombre. El reloj indica en este momento las 7:25 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Un despacho de la agencia Bloomberg ha tenido mucha repercusión. En ella se ocupan de la familia Cisneros. Está redactado por los corresponsales de la agencia Bloomberg en Venezuela. Los Cisneros buscan activos baratos en Venezuela. Acorralado por las sanciones de Estados Unidos, Maduro está supervisando un impulso de reforma que incluye una dolarización ad hoc de la economía, luego de años de hiperinflación y sofocantes controles del régimen, y ha comenzado a traspasar decenas de empresas estatales clave a inversores privados. Dice aquí la nota: Eduardo Cisneros, nieto del patriarca Diego Cisneros, cofundó un negocio de capital privado en Florida que ha recaudado más de $200 millones de inversores, según un documento presentado ante la SEC. El fondo llamado 3B1 Guacamaya Fund LP ya ha capitalizado alrededor de $60 millones de ese efectivo para comprar negocios venezolanos, incluido un fabricante de pintura durante el año pasado, según varias personas con conocimiento de los acuerdos. El fabricante de pintura es nada menos que, Corimón, nada menos que Corimón. Aquí está: el fondo adquirió una participación mayoritaria en el fabricante de pinturas que cotiza en Bolsa Corimón, compañía anónima. La compañía no ha reportado resultados desde el 2015. En ese entonces tenía 1.300 empleados trabajando en 190 tiendas de Venezuela y varios otros países de América Latina. Analistas locales en Venezuela predicen que la economía crecerá en el 2021 a medida que Maduro afloje las restricciones del COVID. Una expansión, por tibia que sea, detendría una serie de 7 años consecutivos de contracción económica. Léase hiperinflación.